Buenos días. Bueno, preciosas verdades que acabamos de cantar. Qué precioso es poder cantar la palabra de Dios. Sí, bueno, como siempre digo, si meditamos en lo que cantamos está lleno de teología y realmente reconforta nuestra alma. Uno de los propósitos de cantar es exhortarnos, animarnos también, a alabar a Dios, por supuesto, y por medio de las canciones también, de cierta manera, meditamos en su palabra. Así que es precioso, precioso. Vamos a tener ahora nuestro tiempo en la palabra de Dios, así que les invito por favor a abrir sus Biblias en 1 Corintios. Primera de Corintios, capítulo 14, hoy sí no les mentí. Vamos a terminar con nuestro estudio de Primera de Corintios. De nuestro estudio de 1 Corintios 12 al 14, ¿no? Solamente hemos visto esos dos capítulos, o tres, 1 Corintios 12, 13 y 14. Hoy terminamos ya con esta serie en cuanto a dones. Así que, 1 Corintios, capítulo 14, vamos a leer versículos 39 y 40. 1 Corintios, capítulo 14, versículos 39 y 40. Leo de la Reina Valera 60, dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Oramos. Señor, damos gracias por tu palabra. Señor, queremos realmente ser conscientes que cuando estudiamos las Escrituras estamos escuchando tu voz. Queremos ser conscientes en esta mañana que tu palabra es viva, es eficaz. Queremos ser conscientes, Señor, que tú te nos revelas por medio de ella. Y queremos, por favor, en esta mañana temblar ante tu palabra. Que tú nos ayudes a poner en práctica lo que tú nos hablas. Que tú nos ayudes a estar luchando con nuestra mente, con nuestras distracciones. Que tu Espíritu Santo nos ilumine para poder comprender tu palabra. Por favor, Señor. Realmente queremos conocerte, queremos temblar ante tu palabra, queremos ser una iglesia que tiembla ante tu palabra. Por favor, ayúdanos, Dios. Háblanos, pastoréanos, por favor. Y también te rogamos por aquellos que están en medio nuestro, que no te conocen, que tú les salves. Por favor, Señor, que tú tengas misericordia de ellos, como lo has tenido de nosotros, y que puedan ver la gloria de la cruz, que puedan ver el precioso sacrificio de Cristo en lugar del pecador y puedan ir a Él en arrepentimiento y fe. Por favor, Padre. Llama a pecadores al arrepentimiento y fe en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo iba a terminar, como dije la vez pasada, iba a terminar el domingo pasado con la serie de Corintios, pero dejé estos dos versículos afuera, digamos, no los incluí en el mensaje pasado, porque quizás son los textos más citados si le decís a alguien, bueno, nosotros no hay que practicar las lenguas en la iglesia, te sacan el comodín, ¿no? Es como una especie de comodín y te dicen, no impidáis hablar en lenguas. Si decimos que las profecías son para otro momento, te sacan ahí el comodín y te dicen, procurad las profecías. Y la verdad es que necesitamos entender estos dos versículos en su contexto y entender por qué si hay tres mandatos. Si ustedes miran ahí rápido el texto, hay tres mandatos, tres imperativos. Procurad, no impidáis y hágase. Procurad, no impidáis y hágase. Esos son los tres mandamientos de los dos versículos. Un mandamiento es una orden. Y si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces Dios nos está dando una orden, que sería profetizar. Bueno, ¿por qué no profetizamos? Dios está dando una orden. No impidáis y hablar en lenguas. Bueno, entonces, ¿por qué no hablamos en lenguas? Bueno, necesitamos entender qué significan estos imperativos. Pero la realidad es que, hermanos, hemos hablado mucho sobre las lenguas, muchísimo. Hemos dedicado 2 mensajes enteros a explicar por qué no hablamos en lenguas. Hemos hablado en cuanto a dones de señales, carismáticos, milagros. Hemos hablado un montón sobre eso. También hemos explicado por qué no los practicamos. Pero
no hemos hablado mucho sobre las profecías. No hemos hablado mucho sobre las profecías. Hemos dicho algo sobre las profecías. Una de las cosas que hemos dicho es que los que creen que el don de profecía está vigente, separan, dicen que la profecía en el Antiguo Testamento tenía un propósito y en el Nuevo Testamento tiene otro propósito, que las profecías del Antiguo Testamento son infalibles, pero en el Nuevo Testamento son falibles, eso es lo que dicen. Bueno, hemos hablado de eso, pero no hemos hablado mucho de las profecías y probablemente si alguien te dice que tuvo un sueño y que Dios le habló a través de un sueño y no te dice ninguna herejía, ¿no? Quizás no sabes mucho qué decirle. Si te dice una herejía, bueno, le decimos, no puede ser porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aún cuando había profecía vigente en el Antiguo Testamento, Isaías dice que los profetas tienen que hablar conforme a la ley y a los profetas. Y si no, no los tenemos que escuchar. Entonces, ¿qué pasa si alguien te dice que Dios le habla a través de un sueño? Pero no te dice ninguna herejía, digamos, no es que te dice Dios me habla a través de un sueño y me dijo, no sé, Jesús no es Dios. Bueno, listo, ya, lo descartamos. Pero ¿qué pasa si te dice Jesús me dijo a través de un sueño que tenés que tomar ese trabajo? ¿Qué le decimos? Dios me dijo que tenés que casarte con esa persona. Y es un creyente o una creyente. ¿Y qué le decimos? Una vez le estaba predicando a una persona y le estaba charlando después del culto. Y le pregunté cómo conoció al Señor, cómo llegó al Evangelio. Y esta persona me respondió, Dios le habló a través de un sueño. Pero me dijo que de esa manera conoció al Señor. Que Dios le habló a través de un sueño. ¿Y qué le decimos en un caso así? Porque en un sentido, bueno, no me está diciendo ninguna herejía, vamos a decir así. Entonces, ¿qué le decimos? ¿Qué hacemos con esas cosas? Así que por eso, por ese motivo, dejé todos los versículos afuera y mi intención es explicarlo ahora. Y vamos a ver en este texto tres errores que se suelen cometer al interpretar estos versículos, 3 errores, pero le vamos a dedicar casi todo el mensaje a un error, a un solo error, que es el tema de las profecías. Y los otros 2 puntos los explico en 30 segundos, porque ya hemos hablado mucho de las lenguas, hemos hablado del orden del culto, así que si no llego con el tiempo lo explico en 30 segundos. Pero sí quiero que hagamos el foco, digamos, y entendamos por qué nosotros no profetizamos. ¿Por qué nosotros creemos que Dios ya no da nueva revelación? ¿Por qué si la Biblia dice acá que debemos procurar un imperativo, procurar las profecías, ¿por qué no profetizamos? Y el primer error que se comete, y es donde vamos a dedicar casi la mayoría de nuestro tiempo, el primer error que se comete al leer este texto, versículo 39, es que la gente busca nuevas profecías. Ese es el primer error. El primer error es que la gente busca nuevas profecías. Y notemos que Pablo cierra el capítulo 14, o sea, 12, 13 y 14 es toda una unidad. Recordemos que una de las características que tiene la carta de Corintios es que Pablo va tratando temas específicos. Aparentemente le escribió una carta a Pablo, le llegó una carta con dudas de los corintios, entonces Pablo empieza a responder preguntas. Entonces, por ejemplo, capítulo 7 toca el tema del divorcio, la soltería, las personas casadas, y le dedica toda una sección. Le dedica toda una sección al tema de los ídolos, la carne sacrificada de los ídolos. ¿Podemos comer o no podemos comer? Toda una sección. Y ahora cuando llegamos a capítulo 12, Pablo está respondiendo en cuanto a los dones. ¿Qué hacemos con los dones? Y bueno, empieza a dar una serie de argumentos y explicar muchas cosas en cuanto a los dones. Y acá concluye. Noten conmigo, por favor, versículo 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Y si nosotros notamos, Pablo hace como un sándwich y en versículo 39 repite lo que dijo en capítulo 14, versículo 1. Noten, por favor, capítulo 14, versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones, pero sobre todo que profeticéis. Y ahora cuando notamos ahí en versículo 39, así que hermanos, procurad las profecías. Nos damos cuenta por la conjunción, así que Pablo está llegando al final del tema. Esta es la conclusión en cuanto a los dones. ¿Y por qué Pablo da estos, dejemos el último imperativo, hacer todo con orden, dejémoslo afuera, por qué Pablo da estos 2 mandamientos? ¿Por qué Pablo dice que procuren profetizar y por qué Pablo dice que no impidan hablar en lenguas?
Bueno, porque él fue muy duro con los corintios por momentos. Fue muy duro en cuanto a las lenguas, sobre todo, muy duro. Noten conmigo, por ejemplo, capítulo 14, versículo 36. Pablo les dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? O sea, Pablo lo está reprendiendo. Está diciendo, ¿ustedes se piensan que están por sobre la Biblia? ¿Ustedes se piensan que la Biblia la tienen ustedes solos? De ninguna manera. Noten capítulo 14, versículo 17. Pero tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. O sea, estás hablando en un idioma extranjero que otra persona en la iglesia no habla. Bueno, buenísimo, hermano, vos te estás edificando. ¿Y el otro? ¿Y el otro? Si los dones son dados para la edificación de la iglesia. Capítulo 14, versículo 23. Así pues, toda la iglesia se reúne en un solo... Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Se dan cuenta, hermanos? Pablo está reprendiendo. Entonces, quizás los corintios pueden llegar al final de este capítulo diciendo, bueno, no usemos más los dones. Ya me retaron, ahora no quiero ni acercarme a los dones. Bueno, hermano, Pablo termina, claro, los dones son dados para la edificación de la iglesia, y Pablo quiere terminar con una nota positiva. Y noten ahí el hermanos, porque Pablo quiere ser amigable. Quiere, o sea, bueno, por momentos los reprende duro, pero por momentos afloja. Tira la cuerda, afloja, tira, afloja. Y acá es como que, bueno, afloja. Los retó ya, les dijo un montón de cosas y ahora afloja. Y le dice, hermano, está bien. Procuren el profetizar. La palabra ahí, procurad, el verbo procurad, es un mandamiento. La palabra es celó, de donde podemos pensar en qué palabra. En celos, ¿no? Celó, celos. O en griego es celó, que da la idea de un deseo intenso, de un deseo fuerte por algo. La palabra celó no es ni positiva ni negativa. O sea, es un deseo intenso. Puede ser por algo bueno o por algo malo. A veces, por ejemplo, es por algo malo. Leemos, por ejemplo, Pablo le dice en 1 Corintios 13:4, el amor no tiene envidia, no tiene celó, el verbo, no tiene celó, el amor no tiene celó, como algo negativo. Por ejemplo, Santiago 4:2 se usa este mismo verbo, le dice Santiago a sus lectores, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, celó, ardéis de envidia, como algo negativo, ¿no? Por ejemplo, en Hechos 7:9, cuando Esteban le está predicando a los judíos, dice, los patriarcas, movidos por envidia, celó, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. O sea, muchas veces esta palabra procurad se usa con un sentido negativo, como algo en realidad que no tenés que hacer. Pero a veces se usa como un sentido positivo. Por ejemplo, Pablo le dice a los corintios, en 2 Corintios 11:2, porque os celo con el celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pablo dice que los cela a ellos. Bueno, ahí no es negativo, es positivo. O sea, siente un deseo intenso por ustedes, pero no de una manera negativa, sino de una manera positiva. Y cuando nosotros llegamos, hermanos, a este versículo, versículo 39, capítulo 14, versículo 39, cuando Pablo le dice, procurad profetizar, nos damos cuenta que lo está usando de una manera positiva. ¿Por qué? Porque le dice hermanos, no nos está reprendiendo, les está hablando de manera amigable, hermanos. Y el verbo ahí, procurad, celó, es una orden, lo que se llama en tiempo presente, o sea, lo cual da la idea como algo continuo, como deseen continuamente profetizar. Repito, entonces, si Pablo da este mandamiento positivo tan claro, ¿por qué no profetizamos? ¿Quiere decir este texto? ¿Quiere decir que yo debo orar para que Dios me dé el don de profecía? O sea, Pablo está diciendo, procurad profetizar. O sea, ¿quiere decir que ahora todos nosotros tenemos que empezar a orar para que Dios nos haga profetas? Bueno, claramente no, eso lo hemos visto, claramente no. Porque Pablo ha dicho en varias ocasiones que los dones son dados ¿de qué manera? Soberana. Por ejemplo, leemos en capítulo 12, versículo 11, pero todas estas cosas, hablando de los dones, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular
como Él quiere, de manera soberana. Capítulo 12, versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. O sea, Pablo remarcó una y otra vez que los dones son dados de manera soberana. Y no solamente son dados de manera soberana, sino que no todos tenemos el mismo don. Pablo dice en capítulo 12, bueno, si todos fuésemos mano, ¿dónde estaría el cuerpo? Si todos fuésemos oreja, ¿dónde estaría el cuerpo? O sea, si acá todos seríamos profetas, no seríamos un cuerpo, seríamos una deformidad. Eso dice la Biblia. Entonces, bueno, claramente, cuando Pablo da este mandamiento, procurar profetizar, no quiere decir, hermano, que vos tenés que orar para que Dios te dé el don de profecía. No está diciendo eso. Entonces tachamos que Pablo no está diciendo que tenés que orar para que Dios te dé el don de profecía. Pero, ¿yo puedo orar para que Dios me dé una profecía, aunque sea? O sea, está bien, no para que me dé el don. Está bien, ya, eso es. Pero ¿puedo orar para que Dios me dé una revelación? ¿Para que Dios me hable en un sueño? Bueno, este texto, junto con 1 Tesalonicenses 5:19, se usa para decir que sí. 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no menospreciéis las profecías, Entonces generalmente se dice, bueno, hermanos, vos tenés que orar a Dios, que Dios te revele, que Dios te hable en un sueño. Y escuchamos cosas. Como por ejemplo, estaba en el supermercado comprando y escuché una voz del cielo que me dijo, andá al hermano fulano y decile que tome ese trabajo. Y te parece el hermano en la puerta, te toca la puerta ahí, el timbre, o ahora te manda un WhatsApp. Te dice, Dios me dijo hoy que tenés que tomar ese trabajo. Personas dicen, tenés que tomar tal decisión porque Dios me habló en un sueño que tenés que hacerlo. Porque Dios me dijo que tenés que hacerlo. Ya escuchamos cosas aún ya más heréticas. Una vez un hombre, estudiando sobre el tema del cielo, leí que un hombre decía que había subido al cielo y en el cielo había un cuarto con un montón de miembros humanos, de partes del cuerpo. Y que Dios le decía a este falso maestro que todos esos cuartos llenos de miembros del cuerpo eran las bendiciones que Dios quería darle a los hombres, pero los hombres no pedían. Herejía, hermanos, herejía. Personas basadas en textos como estos dicen cosas como lo siguiente. Dios me dijo que en realidad este texto significa. ¿Lo escuchamos una vez? Dios me dijo que en realidad este texto significa. ¿Es eso correcto, hermanos? Claramente no. Por supuesto que no. Entonces, para entender este mandamiento, procurar las profecías, debemos entender varios conceptos claves en cuanto a la profecía. Vamos a ir construyendo el argumento para dar la respuesta al final. Pero necesitamos entender varios conceptos claves de la profecía particularmente. Que en primer lugar, la profecía tiene que ver con una revelación directa de Dios. Leo de un diccionario bíblico, el diccionario Raiken, dice lo siguiente: los profetas son canales, o sea, un canal, un medio, son canales para la revelación por parte de Dios de su perspectiva sobre lo correcto y lo indebido, su desagrado por el pecado, sus ruegos para que las personas se arrepientan, su juicio por los pecadores y sus promesas de salvación. O sea, los profetas son un canal por medio del cual Dios hablaba y le decía a las personas a veces que se arrepientan, a veces que Dios le había dado promesas, a veces del juicio que estaba a punto de venir. Entonces, los profetas eran canales directos de Dios. Dios le daba una revelación directa al profeta. Y mucho de la profecía tenía que ver con la enseñanza y la exhortación. Si notamos ahí, por favor, en capítulo 14, versículo 31, capítulo 14, versículo 31, ahí de 1 Corintios dice, porque podéis profetizar todos los profetas, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces, la profecía era un canal directo de Dios por el cual Dios
enseñaba a su pueblo y exhortaba a su pueblo. Entonces nos damos cuenta cuando leemos los profetas del Antiguo Testamento que muchas de las cosas que los profetas hacían era citar Deuteronomio 28-29. En Deuteronomio 28-29 tenemos las bendiciones y las maldiciones de Dios para el pueblo de Israel. Entonces cuando los profetas profetizaban, mucho, no todo, pero mucho, lean por favor los profetas menores, por ejemplo, lean Isaías, lean Ezequiel, nos vamos a dar cuenta que mucho de lo que ellos hacían eran decirle al pueblo, si ustedes no se arrepienten, Deuteronomio 28-29. Y si ustedes se arrepienten, Deuteronomio 28-29. Entonces, los profetas eran enviados por Dios para citar la ley. Pero, también, por supuesto, los profetas predecían el futuro. Por eso también decimos que la profecía es un don de señal. ¿Qué señal? O la señal de que si lo que dice el profeta se cumple, entonces Dios está hablando. Y se cumple y no contradice la Biblia, Dios está hablando por medio de ese profeta. Y los profetas predecían el futuro, por ejemplo Daniel, por ejemplo Jeremías, por ejemplo Ezequiel, etcétera, los profetas menores, etcétera. Los profetas en el Antiguo Testamento predecían el futuro, decían lo que iba a pasar. Ahora, importante, ¿qué decían del futuro? O sea, ¿qué es lo que ellos profetizaban? Bueno, podemos resumirlo en una frase. Lo que ellos profetizaban era el plan de redención. Lo que ellos hablaban del futuro era del Mesías. Yo les leo un texto. Primera de Pedro 1:10 dice, los profetas, hablando de los profetas del Antiguo Testamento, los profetas que profetizaron, ¿de qué profetizaron? De la gracia destinada a vosotros. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, profecía en ese momento de antemano, en el futuro, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, ¿de qué hablaban los profetas? Del plan de redención, de la cruz, de lo que iba a suceder, del Mesías. De eso hablaban los profetas. Y cuando Jesús va con 2 de sus discípulos camino a Emaús, y los discípulos tenían sus ojos velados, digamos a decir así, velados en el sentido de que no lo reconocieron a Jesús. Jesús va con ellos y Jesús les pregunta, ¿por qué están tristes? ¿Qué pasó? Bueno, empiezan una charla. Entonces dice que Jesús les abre las Escrituras, el Antiguo Testamento, en ese momento, las desenrolla, mejor dicho, y dice, les empieza a enseñar, y dice Lucas 24:26, después de la resurrección de Jesús. No era necesario, Jesús le dice a estos 2 discípulos de Emaús, no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria y que comenzando desde Moisés, ¿quién escribió Génesis? Moisés, ¿ok? Moisés, bien. Comenzando desde Moisés, desde Génesis, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, Génesis a Malaquías en ese momento, lo que de él decían. Entonces, según Pedro, los profetas ¿de qué hablaron? De Jesús, de su muerte, de su resurrección, su vida. Jesús cuando le abre las escrituras, comenzando de Génesis hasta Malaquías, ¿qué les muestra? ¿De quién habla las Escrituras? De Jesús. No que cada texto habla de Jesús, pero sí que todo el Antiguo Testamento apunta al Mesías. Entonces, los profetas citaban la ley, pero los profetas hablaban del futuro. Pero cuando hablaban del futuro, ¿hablaban de quién? Del Mesías. ¿Había profecías particulares? Sí, había profecías particulares. Pero siempre esas profecías particulares estaban en contexto de el Mesías, del plan de redención. La Biblia nos enseña que en Génesis Dios hace una promesa, que de Adán, de la simiente de Adán, de la descendencia de Adán, iba a venir alguien que iba a aplastar la cabeza de ¿quién? De la serpiente. ¿Y eso quién lo hizo? Jesús en la cruz. Y así vemos que la revelación es progresiva y sigue.
No dice que es alguien de la descendencia de Adán. Cuando llegamos a Génesis 12 nos damos cuenta que ese es también de la descendencia de Abraham. Y cuando seguimos leyendo nos damos cuenta que es de la tribu de Judá. Y cuando seguimos leyendo nos damos cuenta que es hijo de David. Y seguimos. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, leemos una declaración muy importante. Hebreos, acompáñenme por favor, no suelo hacer esto, pero acompáñenme a Hebreos 1, Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado, subrayen esto en sus mentes, muchas veces, no una, muchas veces, y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, ¿por quién? Por los profetas. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, literalmente en su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, Dios en el pasado habló ¿de qué manera? ¿Por sueños? Claro que sí. ¿Por visiones? Claro que sí. Isaías 6, Ezequiel 1. ¿Por suertes? De muchas maneras. Pero en estos postreros tiempos es una referencia entre la primera y la venida segunda de Cristo. ¿Cómo nos habla? Por el Hijo o en su Hijo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, nos damos cuenta que nos viene diciendo que los profetas profetizaban de Jesús. Ahora llegamos al Nuevo Testamento y nos dice que en el Nuevo Testamento Dios nos habla en su Hijo. ¿Qué quiere decir eso? Que la revelación cúlmine del Padre, ¿quién es? El Hijo. Jesús nos muestra cómo es el Padre. Por eso Felipe le dice en Juan 14, Señor, muéstranos al Padre y ya es suficiente. ¿Y qué le responde Jesús? Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, el Hijo nos revela al Padre. Entonces, ¿cómo es el Padre? Nos va revelando la Biblia, nos va revelando, y el Hijo se encarna. Así es Dios. Él es la imagen del Dios invisible, es Dios hecho hombre. Bien, ahora surge una pregunta. ¿Quiénes son los encargados de escribir sobre el Hijo? ¿Quiénes son? Muy bien, los apóstoles y profetas. Jesús dijo en Juan 14:25, por ejemplo, os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿A quiénes? A los apóstoles. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, la Biblia nos dice que en el Nuevo Testamento Dios nos habla en su Hijo. ¿Y quiénes son los encargados de registrar? ¿Quiénes iban a tener la revelación acerca del Hijo? Los apóstoles y profetas. Pero y nosotros nos damos cuenta que los apóstoles y profetas en la Biblia van juntos. Siempre están juntos. Por ejemplo, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Por ejemplo, Efesios 3:5 dice que Dios revela a sus santos apóstoles y profetas. Vamos al libro de Apocalipsis y habla de los apóstoles y profetas. Van juntos. Todos los apóstoles eran profetas, no todos los profetas eran apóstoles, pero van juntos. Los que están autorizados para escribir acerca del Hijo, ¿quiénes son? Los apóstoles y profetas. Entonces, ¿Dios te puede dar una revelación directa a vos? ¿Sos un apóstol? No. ¿Sos un profeta? No. ¿Quiénes son los encargados? Apóstoles y profetas. Ya no hay más apóstoles, ya no hay más profetas. Efesios 2:20. Él
fundamento. ¿Cuántas se pone el fundamento? Una sola vez. Entonces ya no hay apóstoles, ya no hay profetas. Y un texto más, hermanos. Yo voy construyendo y ahora vamos allá a la conclusión. Un texto más. Y para mí es el texto más claro, el más claro que tenemos en la Biblia, por el cual Dios ya no puede dar nueva revelación, ya no da nueva revelación. No es que no puede, es que no lo va a hacer porque Él dice que no lo va a hacer. Apocalipsis 22, hermanos, Apocalipsis 22, 18, por favor. Acompáñenme a Apocalipsis 22, 18. Apocalipsis 22, 18. Dice, yo testifico a todo aquel que oye, está hablando Jesús acá, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El libro de Apocalipsis, hay mucho debate sobre esto, pero vamos a resumirlo así, es una profecía. Dice las profecías de este libro. Apocalipsis 1.3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Es el género profético que tenemos en el Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis. Y Juan, que escribió Apocalipsis, si bien él es un apóstol, él es visto como él se presenta en Apocalipsis como un profeta. Entonces, volvamos. Los profetas, o de qué manera nos habla Dios hoy en día, ¿de qué manera? Vuelvo. En estos posteriores tiempos, ¿Dios nos habla en quién? En su Hijo, ¿no? Estábamos de acuerdo, retomamos, en su Hijo, bien, perfecto. Apocalipsis, ¿cómo termina? ¿Qué nos cuenta Apocalipsis? El final de la película, ¿no? Nos cuenta a su Hijo, ¿qué? Reinando, o sea, los profetas añaden. Llegamos al Nuevo Testamento, nos escriben sobre lo que el Hijo enseñó y nuevas cosas en cuanto al Hijo. Cuando llegamos al libro de Apocalipsis, nos muestra al Hijo reinando. Pregunta, ¿necesitamos nueva revelación sobre el Hijo? ¿Necesitamos nueva revelación sobre el Hijo? Si los profetas hablaban sobre el Hijo y Apocalipsis termina con el Hijo reinando, ¿necesitamos nueva revelación sobre el Hijo? No, porque ya todo lo que tenemos que saber sobre el Hijo lo sabemos. Pero además, hermanos, termina con una nota de juicio muy fuerte, que nadie añada ni quite. Bueno, quizás lo primero que pensamos es, bueno, eso está hecho para los escribas, los que copiaban, ¿no? Los que copiaban, llevaban una carta, la copiaban y la enviaban y la seguían haciendo circular, ¿no? Entonces uno dice, bueno, eso es para que los que copien no cambien nada. Bueno, es raro eso. Es raro por dos argumentos. Primero porque en otras cartas, como por ejemplo Colosenses, cuando Pablo dice que la carta se dé a los de laodicenses, Pablo no da una nota de juicio así. ¿Por qué no la da? Primer argumento. Segundo argumento, en Apocalipsis tiene varias variantes textuales, así se llama, varias cosas que nos cuesta un poco saber, digamos, cuál es la traducción correcta o cuál es el original correcto. Entonces, claramente no puede estar hablando de los que copian. Entonces, ¿a qué se refiere esta advertencia del juicio? ¿A qué se refiere de que el que añade o quita de esta profecía? Bueno, es una referencia a que ningún profeta puede agregar nada sobre el Hijo. Ningún profeta. O sea, ¿quién eran los autorizados para dar revelación sobre el Hijo? Los profetas. Pero Juan, cuando termina con el Hijo reinando, dice, bueno, ahora hermanos, el Señor Jesús dice, ahora nadie puede añadir a esta profecía. Absolutamente nadie. Entonces, si ahora viene alguien y te dice que Dios le dio una revelación, es un profeta. Pero mi pregunta es, Dios ya nos dijo que todo lo que teníamos que saber sobre el Hijo está en Apocalipsis. Y voy a dar un argumento más. Me voy a saltear muchos, pero voy a dar un argumento más.
Y es que, de vuelta, vamos construyendo argumentos. Ya no hay apóstoles, ya no hay profetas. Vemos que la Biblia nos habla sobre el Hijo, todo lo que tenemos que saber sobre el Hijo ya fue dicho. Pero un argumento más, y quizás este es el más sencillo de entender, es que la Biblia nos da indicios de que la revelación no va a ser para siempre. La Biblia nos da indicios de que la revelación no va a ser para siempre. Por ejemplo, hermanos, el último libro del Antiguo Testamento, ¿cuál es? Malaquías. Noten cómo termina el libro de Malaquías. ¿Cómo termina? Diciendo, acordaos de la ley de Moisés. Acordaos de la ley de Moisés, ya escrita. Mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y dice Malaquías 4:5, he aquí, yo envío el profeta Elías, hablando de Juan el Bautista. O sea, el último libro del Antiguo Testamento cierra haciendo una referencia a que miren la ley ya escrita y que el próximo profeta que va a aparecer, ¿quién va a ser? Juan el Bautista. Y hay 400 años de silencio. Ahora, cuando nosotros leemos leemos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Dios va dejando marcas de que ya no va a haber nueva revelación. Por ejemplo, Judas habla, en Judas versículo 3, de la fe que ha sido dada una vez a los santos. Ha sido dada una vez a los santos. Eso quiere decir una vez y para siempre. Después de Judas, ¿hubo nueva revelación? Sí. Pero hay una marca, hermanos. La revelación no va a ser para siempre. Ha sido dada. Llegamos a Hebreos, que lo leímos, a Hebreos. Dios nos habla por su Hijo. ¿Qué dice el texto? Dios nos ha hablado. Otra marca, hermanos. Otra marca de que la revelación no va a ser para siempre. Y cuando llegamos al último libro de la Biblia, al último capítulo de la Biblia, ¿qué dice? No más profecías. No más profecías. Y lo dice en el libro de Apocalipsis. Y podemos discutir en qué fecha se escribió Apocalipsis, pero Apocalipsis, ¿dónde lo tenemos que ubicar? En el último lugar. O sea, cuando nosotros vemos cómo fue ubicado el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que no fue ubicado por fecha. Romanos se escribió por el año 60 y Santiago se escribió por el año 50. Entonces, no está por fecha. Pero Apocalipsis no podés ubicarlo en otro lugar. Igual que Génesis. ¿Dónde vas a ubicar Génesis? ¿Después del Deuteronomio? No. Lo tenés que ubicar al principio. ¿Y dónde tenés que ubicar Apocalipsis? Al final. Qué casualidad, hermanos. Que Dios nos va dejando marcas. Así como, no lo hago por tiempo, pero en Deuteronomio 4:2, Proverbios 35, Dios dejaba marcas en el Antiguo Testamento de que en algún momento la ley, la nueva revelación iba a cesar. Cuando llegamos al Nuevo Testamento vemos marcas. Y llega el último libro, el último profeta, el último apóstol. Y dice, no más profecías. Qué casualidad. Qué casualidad, ¿no? Claro, algunos dicen, bueno, es para el libro de Apocalipsis. Sí, y para toda la Biblia. Porque está en el último lugar. No más profecías, ya no hay más apóstoles, ya no hay más profetas. Dios nos habla en su Hijo. Todo lo que sabemos acerca del Hijo, todo lo que necesitamos saber acerca del Hijo, lo sabemos. No todo lo del Hijo, todo lo que necesitamos saber acerca del Hijo, lo sabemos. Entonces, ¿para qué nueva profecía? ¿Para qué? Dios me dijo en un sueño que tenés que tomar al trabajo. Mentira. Porque Dios habla ¿en quién? En su Hijo. ¿Y quiénes son los que tienen revelación directa del Hijo? Los apóstoles y profetas, Efesios 3:5. Entonces ya no hay más revelación. Pero surge una pregunta. Recuerden, hermanos, los otros dos lo hago en una frase. Surge otra pregunta, y es la siguiente. Bueno, ok, Dios, digamos, es difícil que te encuentres con alguien que te diga, toma, te dejo este papelito, ponelo ahí a Apocalipsis 22, ponele 23 y agrega esto. Es difícil que alguien te diga eso, ¿no? Muy raro. Pero, ¿qué si alguien te dice que Dios le dijo en un sueño que tenías que tomar tal trabajo? ¿Por qué no puede ser así? ¿Por qué a veces oramos diciendo, oh Dios, que Dios nos hable por señales? Si tengo que casarme con tal persona, que el próximo gato que pase por enfrente mío sea blanco. O sea, ¿por qué Dios no lo puede hacer? ¿No? Si en el Antiguo Testamento echaban suertes. Bueno, ¿qué tiene de malo? Segunda de Timoteo, lo leyó Nahue. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Vimos que ya Dios no puede dar nueva revelación. Pero además de eso, además. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17 dice,
Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, según leemos en este versículo, ¿qué necesita una persona para ser salvo? La Biblia, o sea, al Señor Jesucristo, que lo predicamos a través de la palabra de Dios, la Biblia, bien. Dice que la Escritura te puede hacer salvo para salvación, bien. ¿Qué necesita una persona para crecer en santidad? La Biblia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, esté preparado, calificado para toda buena obra. Entonces, para que una persona sea salva necesitamos la Biblia. Toda la Escritura es una referencia al Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia. Para que una persona crezca en santidad, ¿qué necesita? La Biblia. O sea, Pablo está diciendo, la Biblia es suficiente. Entonces, para saber con quién casarte, ¿qué necesitas? La Biblia. Necesitas la Biblia. Para saber qué trabajo tomar, ¿qué necesitas? La Biblia, porque si no, no sería suficiente. O sea, Dios en su palabra le faltó algunas cositas. O sea, es útil, debería decir así, toda la Escritura es útil para algunas cosas. ¿No? Debería decir así, porque yo quiero tomar un trabajo y no puedo, no sé qué hacer. No, hermanos, toda la Biblia es suficiente. Entonces, no necesitamos una revelación. La Biblia nos habla sobre el Hijo. Todo lo que tenemos del Hijo ya fue revelado por los apóstoles y profetas. Y cuando llegamos a Timoteo nos dice que toda la Escritura, toda, Antiguo y Nuevo Testamento, desde Génesis a Apocalipsis, es suficiente. Entonces, si quiero tomar un trabajo, ¿qué tengo que hacer? Orar a Dios, claro que sí. Mirar los principios que hay en la Biblia, me permite congregarme, me va a llevar a la avaricia, es un buen contexto de trabajo. Los principios de trabajo. Y luego, a hacer lo que quiero. Porque si cumple todos los requisitos, bueno, el pastor MacArthur tiene una frase que decía, obedece a Dios y haz lo que quieras. Obedece a Dios y haz lo que quieras. Porque Dios me dejó su palabra. Dios no me, o sea, puedo trabajar de verdulero, de panadero o de oficinista. Porque la Biblia no me dice nada de eso. Está perfecto. Mientras no viole ningún principio de la Biblia. Entonces, si te vas a casar con alguien, ¿qué necesitas? No necesitas el gato blanco. Necesitas la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de una mujer piadosa? Proverbios 31. Tito 2. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cumple los requisitos? Bueno, listo, ya está. La Biblia es suficiente. Suficiente para todo. Entonces, hermanos, cuando tenemos que tomar decisiones sobre cosas que no están explícitas en la Biblia en cuanto a qué trabajo tomar o con quién casarte, en un sentido no está explícito, porque tiene que ser un creyente, por supuesto, pero en un sentido no está explícito. Cuando Dios te dice si te mudás acá o te compras la casa a 20 cuadras o si cambiás el auto o no lo cambiás, imagínense las muchísimas decisiones que tenemos que tomar diariamente. ¿Y a qué colegio mando a mi hijo? Y la Biblia no me dice. ¿Y qué auto me compro? La Biblia no me dice. ¿Y qué trabajo tomo? Y la Biblia no me dice. Específicamente. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ¿oramos por el gato blanco? ¿Oramos porque Dios nos abre el cielo? No. Agarramos la Biblia y miramos los principios que hay en la Biblia. Miramos los principios, porque la Biblia es suficiente. Entonces, imagínense, hermanos, imagínense por un momento. Dios nos dice que toda la Escritura es útil, toda la Escritura. Y Dios va a dejar librado al azar algo tan importante como con quién casarte. Sería absurdo, hermano. O sea, ¿Dios va a dejar librado al azar como cómo criar a tus hijos? No. Entonces tomamos los principios que hay en la Biblia. Y si la Biblia no dice nada, bueno, tengo libertad. Hoy tenemos acá justo de las dos cosas, hermanos que hacen escuela en casa, homeschooling, hermanos que mandan a sus hijos al colegio. ¿Qué dice la Biblia? Nada específico. Dice que instruya a tus hijos en la disciplina de del Señor. Si vos querés hacerlo con tus hijos en tu casa, amén. Y si vos los querés mandar al colegio, amén. El punto es que los instruyas. Ese es el principio. El punto es que los guardes su corazón. Bueno, cada padre determinará de qué manera hacerlo. ¿Cómo nos vestimos para venir a la iglesia? Bueno, libertad, hermano, hay libertad.
siguiendo ciertos parámetros. No debe ser algo sensual, debo debo mostrar piedad. O sea, tenemos libertad, siguiendo ciertos parámetros. Debo venir de corbata, debo venir de saco, No, la Biblia no dice nada. Libertad, siguiendo ciertos parámetros. Entonces, hermanos, la Biblia es suficiente. Claro, es más fácil, seamos honestos, es más fácil el gato blanco, ¿no? Es más fácil el gato blanco, ¿no? Mucho más fácil. Pero no es correcto. Y por el gato blanco, muchas personas se casan con inconversos. Se casan con inconversos. Porque dicen, no, pero yo pedí tal señal y Dios me la dio. No, hermano, pero Dios habla por su palabra. ¿Qué dice la Biblia? Te tomás un trabajo que en realidad es un desastre. O a veces personas te cuentan un trabajo que apenas te dan la descripción del trabajo y decís, esto es para todo menos para un creyente. Este trabajo es para Satanás y su demonio casi. Y el hermano te está diciendo, no, pero esto es de Dios. Porque es de Dios. Porque se dio de esta manera. Porque se dio de tal manera. No, hermano, ¿qué dice la Biblia? No de qué manera se dio. ¿Qué dice la Biblia? Porque Dios no habla por señales. Habla por su palabra. Ahora, claro, Dios obra providencialmente. Claro que sí. Y vamos viendo lo que Dios va haciendo de manera providencial. Pero siempre y cuando nos contradiga la palabra de Dios. Por supuesto, si no es de Dios. Pero también, hermanos, nos guarda del legalismo. También nos guarda del legalismo. El legalismo tiene que ver con añadir a la palabra de Dios. ¿Y por qué digo nos guarda el legalismo? Porque si Dios no lo dejó escrito, por algo es porque tengo libertad. ¿Puedo mirar esta película o no puedo mirarla? A ver qué dice Dios de las películas. ¿Qué dice la película? Nada, hermano, no dice nada. Porque no había cine en ese momento. No dice nada de las películas. Ahora, ¿hay principios? Por supuesto que sí. Ejemplo, la inmoralidad ni aún se nombre. Ejemplo, si me domina. O sea, me pongo una serie y no puedo parar la serie y me arranco a las 9 de la mañana y termino a las 2 de la mañana. Bueno, me domina. Entonces, no, hay un principio. Mes de tropiezo, miro Rocky y salgo ahí queriéndome pelear con todo el mundo, o miro Rambo y salgo con un arma de caza a los tiros. Bueno, entonces no mire Rocky o Rambo. O sea, hay principios, pero después hay libertad. Entonces, si alguien piensa que la televisión es de tropiezo, está bien. Pero no puedo hacer una ley de eso. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la autoridad? La Biblia. Claro, la Biblia. Entonces, hermanos, Dios no habla por fuera de su palabra. Todos los profetas profetizaban sobre el Hijo. Los que eran encargados de escribir sobre el Hijo eran los apóstoles y profetas. Según Efesios 2:20, ya no hay apóstoles y profetas. Según Apocalipsis, la última revelación del Hijo ya fue dada. Según Judas, según Hebreos, en algún momento la revelación se iba a terminar, al igual que en el Antiguo Testamento. Y según 2 Timoteo, la Biblia es suficiente. Dios ya no habla en sueños, Dios ya no habla de manera directa, sino que Dios habla a través de su palabra. Y la misma Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, y Hebreos 4:12 dice que es viva. Es viva, dice, no es un libro muerto, es viva. Romanos 1, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, ¿por qué no tenemos que buscar nueva profecía? Porque todas las profecías ya están acá. ¿Y por qué Pablo le dice a los corintios que procuren las profecías? Porque en ese momento todavía había profetas. Y voy a dar una ilustración más, hermano, de esto. Por ejemplo, imagínense que yo vengo hoy acá y les digo, bueno, hoy vamos a hacer un sacrificio. Vamos a sacrificar un cordero. Sí, hermano, yo leí en Levítico, hoy se me usa en Levítico. Así que vamos a sacrificar un cordero. ¿Qué me va a decir? No, está bien, pero te faltaron un par de páginas, ¿no? Porque te faltó leer Hebreos. La próxima vez lee Levítico, pero lee Hebreos. Ya no hay sacrificios, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, lo mismo acá, hermano. Cuando Dios le dice, procura las profecías, no menosprecies las profecías, tanto Corintios, que se escribe por el año 55, y Tesalonicenses, yo dije otro pasaje, primera Tesalonicenses 5:19, se escribe por el año 51. Entonces, claro, todavía faltaba muchísimo tiempo en una revelación, pero hoy ya no. Entonces no debemos buscar profecías. Y ahora van los 2 minutos, pongan sus cronómetros. Tampoco debemos buscar las lenguas. ¿Por qué? No impidáis el hablar en lenguas. Por el mismo argumento, hermano, por el mismo argumento. Cuando alguien te dice, bueno, no impidáis hablar en lenguas, pregunta, ¿es un mandamiento absoluto? ¿Qué quiere decir esto?
No impidáis de ninguna manera, en ningún contexto, bajo ninguna circunstancia hablar en lenguas. ¿Dice eso? No. ¿Hay algún contexto donde se debería prohibir hablar en lenguas en ese momento? Sí. Si no había intérprete. Si no había intérprete, ¿qué tenía que haber? No hablar. Entonces, cuando Pablo dice no hablar en lenguas, está diciendo no impidáis hablar en lenguas bajo ninguna circunstancia, porque ella acababa de decir que si no había intérprete, calle. Si hablaban 3 y había un cuarto, calle. Entonces, no impidáis hablar en lenguas no quiere decir que no impidáis bajo ninguna circunstancia, porque Pablo ya explicó cuáles son las circunstancias bajo las cuales no tenemos que hablar en lenguas. Y si a esto le sumamos, ya lo hemos dicho, que tiene que haber un intérprete, que eran idiomas reales, que era para la edificación de la iglesia y no para la propia edificación de uno. Bueno, todos los argumentos que ya hemos dado, nos damos cuenta que ese mandamiento tampoco es para nosotros hoy. No es para nosotros. Es para los corintios, las cartas son circunstanciales, es para los corintios, no es para nosotros hoy. ¿Podemos extraer principios? Claro que sí. Por ejemplo, bueno, todos los dones son importantes. Está bien, es un buen principio, claro que sí. Todos los dones vigentes son importantes. Claro que sí, es un buen principio. No tenemos que andar censurando a todos. No, está bien, los dones debemos usarlos, pero en su contexto. Pero además, hermanos, el tercer mandamiento que vemos, el primero es procurar las profecías, el segundo es no prohibáis hablar en lenguas, pero cuando te citan esto se olvidan de qué versículo, del 40, se olvidan del versículo 40, porque dicen, no prohibáis las profecías, no impidáis hablar en lenguas. Pero, no notan ahí, versículo, por favor, noten conmigo. Pero, o sea, esto es importante, o sea, no es que bueno, porque en ese momento no prohibimos las profecías, no prohibimos la lengua, hacemos lo que queremos. No, pero hágase todo ¿de qué manera? Decentemente y con orden. Generalmente las personas que citan no prohibirás hablar en lenguas, generalmente sus iglesias son un descontrol. La gente corre, grita, se cae al piso, hablan todos al mismo tiempo y te dicen después no prohibirás hablar en lenguas. Sí, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, vemos que Pablo no prohibió los dones que estaban vigentes en ese momento, pero, hermanos, eso no es que usamos los dones como queremos. No. Todo debe ser decentemente. La palabra ahí decentemente es algo bello. O sea, lo que nosotros hacemos en la iglesia debe ser algo bello, algo que exalte el Evangelio. Cuando nosotros, no sé, hermanos, nos vestimos, por ejemplo, ¿tenemos libertad? Por supuesto que sí. Pero mi vestimenta debe reflejar la belleza del Evangelio. Cuando yo hablo en la iglesia, trato a alguien, a otra persona, debo hablarle reflejando la belleza del Evangelio. Cuando cantamos debemos reflejar la belleza del Evangelio. Cuando servimos debemos reflejar la belleza del Evangelio. Todo lo que hacemos debe ser decentemente. Debe ser algo bello, algo que exalte al Señor. Por eso, no cantamos cumbia acá. Porque eso tiene que ver más con bailar que con el Evangelio. Si yo pongo cumbia ahora, una cumbia cristiana, como suele decir, lo que menos va a hacer es pensar en la letra. Entonces, ¿tenemos libertad en el estilo de música? Tenemos libertad, claro que sí. Dios no nos dejó, no sé si son partituras o las cosas esas que marcan los ritmos, pero Dios no nos dejó nada, absolutamente nada de eso. Pero sí nos dice algo bello, algo que exalte el Evangelio. Una vez estábamos con ese, en el auto, no me olvido más, y estábamos con Nadia, también Bani, y ese me nombra una canción de reggaetón que estaba de moda en ese momento. Y me dice, ¿no la escuchaste, Mati? No, dice, leí la letra. Y busqué por internet solo las letras, o sea, sin ritmo, solo la letra. Y no podía parar de reírme. O sea, esto lo escribió alguien que... Absurdo, todo era absurdo, pero absurdo es poco, era algo sin sentido. Y era un boom. ¿Por qué era un boom? Por el ritmo. Porque la música se hace de tal manera que no exalta la letra, que rime, que pegue, que sea pegadiza. Bueno, eso no hacemos en la iglesia. Claro, tratamos de que rime, ¿no? Porque si no me es difícil cantar. Pero no nos importa tanto eso, nos importa la letra. O sea, la música me ayuda a meditar en la letra o me ayuda o me hace mover el cuerpo, digamos, en el sentido de me hace solamente llevar a bailar y a querer bailar. No, entonces no lo cantamos. Decentemente, dice el texto claramente, y con
orden, lo mismo que dijimos antes. Tenemos libertad, la Biblia nos dejó qué ministerios hacer específicamente, tenemos libertad en un montón de cosas, pero el orden, hermanos, el orden. Esto que hacemos promueve el orden o no promueve el orden, no promueve el orden. Entonces, no lo hacemos. Todo lo que se hace en la iglesia debe exaltar el Evangelio. Debe exaltar el Evangelio. Que los creyentes que nos reunimos acá crezcamos a la imagen de Cristo a través de meditar y aplicar y ver las distintas ramificaciones del Evangelio, y aquellos que vienen a la iglesia y no conocen al Señor puedan entender el Evangelio. Así que debemos entender tres errores que se suelen cometer a la hora de entender estos textos. Se buscan nuevas profecías cuando no hay, se busca hablar en lenguas en la iglesia cuando no se debe hacer, y se ignora la importancia del orden. Oramos. Señor, damos gracias por tu palabra. Por favor, queremos rogarte que tú la apliques a nuestros corazones. Tú nos ayudes, Dios, por favor, a mantenernos firmes en tu palabra, nos guardes de desviarnos de tu palabra. Por favor, Dios. Ayúdanos a levantar en alto tu palabra. Ayúdanos a vivir tu palabra también, no solamente con un conocimiento intelectual, sino ayúdanos a someternos a tu palabra, a obedecer tu palabra. Y gracias, Señor, gracias porque por medio de ella podemos conocerte. Gracias porque tú te nos revelas a través de las Escrituras. Y gracias porque son suficientes para la salvación de los perdidos y para la edificación de tu iglesia. Y rogamos por aquellos que están en medio nuestro que no te conocen. Rogamos que tú les llames al arrepentimiento y a la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.